Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a dar inicio vamos a continuar con nuestras cápsulas. Lamentablemente las vacaciones ya se acabaron y aquí tenemos que continuar. Vamos a iniciar con nuestra sexta y última unidad del temario de propiedad intelectual de nuestro curso. Y este curso ahorita les digo de un instante. La última unidad trata sobre la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Entonces vamos a irlo viendo de forma similar a como los vimos viendo en el curso. Primero vamos a empezar con propiedad industrial, después vamos a ir con variedades vegetales para concluir con derechos de autor, que fue nuestra última unidad. Entonces vamos a darle. Vamos a empezar con la ley de propiedad industrial. Por regla general, todas las cosas que nosotros querramos litigar en órganos jurisdiccionales o también en el INPI, bueno, en el INPI para obtener la declaratoria administrativa, todo se tiene que presentar o todo se tiene que solicitar en idioma español. Si no ve en idioma español, hay que acompañarlo de su correspondiente traducción por alguno de los peritos, tiene que tener el sello. ¿Cómo se computan los plazos y términos? Si los plazos vienen en la ley como días, entonces ahí se cuentan como si fueran días hábiles. No cuentan ni sábados, ni domingos, ni días festivos que haya establecido el gobierno federal, ¿sale? Si es por días, se cuenta por días hábiles. Si los plazos vienen de por meses o por años, entonces ahí se computa de fecha a fecha. Es decir, a ver, un momento. Miren, el día de hoy estamos a 14. Supongamos que tenemos el plazo de que nos dan 4 días hábiles. Entonces estamos a 14. Hoy nos notificaron, ayer nos notificaron, hoy surte efectos. Entonces, nos dicen 4 días, 4 días hábiles. Entonces 14, si hoy surte efectos, mañana empieza a contar el término. Sería 15, 16, 17 y 18. Sería para el 18, hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No, 3 días, supongamos 3 días. Hagamos el cómputo por 3 días hábiles. Entonces, si hoy ya empieza a surtir efectos, a partir de mañana empieza a correr el primer día. Entonces sería 15, 16 y 17. Nuestro día vencería el viernes 17 de abril. Si nos dan 5 días hábiles, con este mismo concepto, hoy empieza, hoy surte efectos, entonces sería 5 días hábiles. Mañana, miércoles, jueves, viernes, sería entonces 15, 16, 17, 18 y 19, nos los saltamos porque son inhábiles. 14, entonces 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Nuestro último día sería el próximo martes 21. ¿Sí? ¿Queda claro ese concepto? Si nos lo repito, si la ley establece en días, se cuenta por días hábiles. Ahora bien, como les decía, si la ley nos lo menciona los plazos por meses o por años, entonces ahí sí se cuenta de fecha a fecha. Es decir, si nos dice, bueno, tienes, por ejemplo, el caso para marcas, tienes 2 meses para responder en el examen de forma, en el de fondo, perdón. Tienes 2 meses para responder lo que tu derecho convenga. Ok, entonces tenemos 2 meses. Hoy estamos a 14. Hoy surte efecto. El día de mañana empiezan a correr nuestros términos. Tengo hasta el próximo 14 de mayo. 14, no, 2 meses. 14 abril, mayo, junio. Hasta el próximo 14 de junio para responder a mi término. ¿Sale? Porque ahí sí es de fecha a fecha. O por ejemplo también los derechos de autor, que tienen una duración de 100 años. Los derechos patrimoniales tienen una duración de 100 años
contados a partir de la muerte del autor. En el caso de, bueno, vamos a ver más adelante, en el caso de derechos de autor, este plazo de los 100 años empieza a correr a partir del año siguiente en que el autor fallece. Es decir, supongamos que yo fallezco, yo soy el autor de una obra, soy el autor de este libro, entonces ya me muero el día de hoy. Los 100 años que duran mis derechos patrimoniales, bueno, que mis hijos son los que lo van a cobrar, empiezan a correr esos 100 años a partir del 2021. No a partir de este, sino a partir del 2021, y van a estar vigentes entonces hasta el 2121. ¿Vale? También si los plazos nos hablan de año a año, tengo un año para responder, estamos a 14, puedo contestar hasta el día 15 de abril del 2021. ¿Sale? Recuerden entonces la regla. Si les habla de los plazos en días, se cuentan días hábiles. Si les habla de meses o de años, entonces ahí es de fecha a fecha. Ahí sí se cuenta de fecha a fecha, ¿va? Muy bien, a ver, ¿qué más dice nuestro temario? Como les comentaba también, los plazos empiezan a correr a partir del día siguiente de su notificación o publicación en Gaceta. Supongamos que el día de hoy ya los estoy notificando, entonces los plazos van a empezar a correr a partir del día de mañana. Si al contrario estamos combatiendo, tenemos alguna observación sobre alguna publicación en la Gaceta o en el Diario Oficial de la Federación, entonces en ese caso nuestros plazos empiezan a correr al día siguiente de su publicación. ¿Sale? Vamos a iniciar con el procedimiento de declaración administrativa. ¿Qué es este procedimiento de declaración administrativa? El procedimiento de declaración administrativa, por tercera vez, es cuando el INPI ya determina, se declara alguna situación. Normalmente esa declaración administrativa es muy importante porque para nosotros en nuestra materia nos sirve como inicio o fundamento de nuestra acción. Si nosotros consideramos que alguien nos está realizando alguna conducta que sea alguna infracción o delito en contra de nuestros derechos como titulares nosotros de derechos intelectuales, entonces en este caso primero necesitamos obtener la declaración administrativa del INPI para que nosotros con esa declaración administrativa ahora sí ya podamos ir al órgano jurisdiccional correspondiente a efecto de poder hacer valer nuestros derechos, más bien defender nuestros derechos, ¿sí? Contra alguien que los esté violando. Y bueno, hay 4 tipos de declaración administrativa que el INPI puede realizar. Bueno, el proceso de declaración administrativa se realiza ante el INPI. Hay 4 tipos de declaración administrativa que el INPI puede dar. 1, la nulidad. 2, la caducidad. 3, la cancelación. O bien 4, la infracción administrativa. Estos 4 evidentemente los hace el INPI a petición. Como les decía, con esa declaratoria nosotros nos sirve porque nosotros la vamos a utilizar como fundamento de nuestra acción al momento de reclamar o defender derechos ante el órgano jurisdiccional. Y evidentemente se realiza de oficio o a petición de parte de quien funde tener interés jurídico y quien funde tener algún derecho para lo cual se está solicitando, ¿sí? Es decir, si yo ahorita quiero que el INPI realice una declaración administrativa sobre la marca Kellogg's, pues va a decir, bueno, ¿y cuál es tu interés jurídico, ¿no? Y si yo no puedo comprobar algún interés jurídico, no procede la petición, ¿sale? Esto evidentemente se hace a solicitud. ¿Y qué debe de contener esa solicitud de declaración administrativa? Debe tener lo siguiente. 1, nombre del solicitante. Número 2,
domicilio para oír y recibir notificaciones. Número 3, el nombre y domicilio de la contraparte, si lo hay, por supuesto. Número 4, objeto de la solicitud, claro y preciso, nada de andar divagando. Número 5, descripción de los hechos. Y finalmente 6, fundamentos de derecho. Esa es la información que tiene que tener la solicitud que nosotros hagamos al INPI a efecto de obtener una declaratoria administrativa. ¿Qué más sigue aquí? Esta solicitud se tiene que acompañar con toda la documentación probatoria que nosotros consideramos que sirve para satisfacer cada uno de estos puntos. Tiene que ser en original o copia, dependiendo de la naturaleza, ¿no? En caso de que nosotros no agreguemos el original y tengamos que hacer una copia, la copia tiene que ser certificada. Tiene que ser entonces en originales, y si no podemos hacerlo en original, tiene que ser en copia certificada. ¿Sale? Porque copias simples realmente no hacen ningún tipo de valor. Recuerden, por ahí hay una jurisprudencia que establece que las copias simples por sí mismas no producen algún efecto en la convicción del juez. Sirven para ir encauzando, pero como valor probatorio pleno, las copias simples no tienen. Por eso tienen que ir todas en, si no la podemos ingresar en original, tiene que ser en copia certificada. Si la documentación no va completa, el INPI la recibe y dice, oye, ¿sabes qué? Te falta. Si la documentación no va completa, el INPI nos da 8 días para subsanar. Si nosotros no respondemos en esos 8 días, acuérdense, si le estoy diciendo 8 días, son días hábiles. Si nosotros no desahogamos en esa prevención en esos 8 días, entonces el INPI nos desecha la solicitud. Ahora bien, en caso de que nosotros requerimos nuestra solicitud de declaratoria administrativa es contra alguien, entonces en ese caso el INPI le va a hacer conocer que hay una solicitud de declaratoria administrativa en su contra. Aquí hay dos partes, como el actor y el demandado. Vamos que hay un demandado, entonces el INPI le hace saber al demandado que hay una acción en su contra. Entonces él puede responder, el afectado puede responder, pero su respuesta va a tener, su escrito tiene que tener ciertas características y ciertos datos. ¿Cuáles son los datos que tiene que tener la respuesta a una petición de declaración administrativa en nuestra contra? Tiene que tener lo siguiente. Número 1, nombre. 2, domicilio para recibir notificaciones. Número 3, excepciones y defensas. Número 4, manifestaciones o objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa en nuestra contra. Y finalmente, número 5, fundamentos de derecho. Como se pueden dar cuenta, es como una especie de contestación de la demanda. Y más o menos se contesta en los mismos términos, punto por punto, por qué no es cierto o por qué es falso cada uno de aquellos que nos están imputando, ¿vale? Entonces, una vez que ya se contestó la solicitud, es cuando procede, en su caso, la declaración administrativa. Si no hay contraparte, entonces, el INPI revisa nuestra solicitud, la evalúa y ya emite la declaración. En caso de que hay contraparte, en ese caso recibe la solicitud, esa solicitud la traslada al afectado, el afectado responde lo que a su derecho convenga, o si no responde, pues ya se amoló. Entonces, en este caso, ya el INPI ya está obligado a emitir la declaratoria administrativa. Para responder tenemos 3 días. En este caso, puede ser que en la declaratoria administrativa, sobre todo en infracciones, puede ser que nosotros solicitemos, como actores, solicitemos alguna medida cautelar. En caso de que nosotros solicitemos alguna medida cautelar, tenemos que exhibir la fianza correspondiente. ¿Por qué es esto?
Cuando nosotros solicitamos la medida cautelar, como se podrán acordar de sus clases, nosotros vamos a afectar, en caso de que nos concedan la medida cautelar, nosotros vamos a afectar el patrimonio del contrario. Sin embargo, apenas está iniciando el procedimiento. Puede ser que nuestras pretensiones no sean justas. Entonces, si no son justas, pero nos conceden la medida cautelar, vamos a afectar injustamente el patrimonio de nuestra contraparte. Entonces, a efecto de que ese patrimonio, esa afectación a su patrimonio no cause perjuicios, o si los causa, nosotros nos obligan a presentar una fianza. Recuerden, cuando nosotros solicitemos una medida cautelar, tenemos que exhibir fianza. Por si nuestro derecho no es válido, esa fianza se va a utilizar para indemnizar a la contraparte a la cual se afectó injustamente en su patrimonio. ¿Sale? La regla es que, repito, cuando nosotros solicitemos una medida cautelar, siempre nos van a exhibir una fianza. Ahora bien, si nosotros somos la contraparte, el procedimiento es contra nosotros, y a nosotros nos quieren imponer una medida cautelar, nosotros al responder tenemos dos opciones. Si nosotros únicamente respondemos y nos aplican la medida cautelar, entonces ya nos van a afectar nuestro derecho. Supongamos que la medida es que nosotros comercializamos este tipo de cuadernos, pero aparece una persona que se dice titular de los derechos patrimoniales de Norma, entonces nos dice que nosotros estamos comercializando los productos Norma sin tener derecho a ello. Y entonces, como medida cautelar, nos exigen que dejemos de comercializar esto. Sin embargo, nuestro negocio, comercializamos los cuadernos, pero nosotros sabemos que tenemos todos los recursos, sabemos que tenemos toda la documentación y que nosotros tenemos las licencias correspondientes y conforme a derecho para poder vender este tipo de productos. Entonces, en este caso, como nos están imponiendo la medida cautelar de dejar de vender, pero nosotros sabemos que sí tenemos la licencia, o sea que sí lo podemos hacer legalmente, en este caso nosotros exhibimos una contrafianza. La contrafianza tiene la finalidad de que a nosotros no proceda la medida cautelar contra nosotros, que nosotros podamos seguir vendiendo los cuadernos a pesar de que nuestra contraparte está pidiendo que lo dejemos de hacer como medida cautelar. La contrafianza tiene la finalidad, evidentemente, de que no se aplique a nosotros la medida cautelar y que, en caso de que nosotros se demuestre que nosotros no teníamos derecho a vender esos productos, entonces la contrafianza sirve para resarcir al actor de nuestra falta. ¿Me explico? Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber en el chat. Repito, la contrafianza tiene la finalidad de que no nos aplique la medida cautelar a nosotros como deudores, por así decirlo, en un proceso, y que en caso de que nosotros no tengamos nuestro derecho no fue el mejor, en ese caso la contrafianza sirve para indemnizar al actor de que no se aplicó la medida cautelar y a final de cuentas sí se le lesionó un derecho. ¿Me explico? Dudas, por favor, me las hacen saber en el chat. ¿Qué más sigue en nuestro temario? Fianza contra fianza. Ahora vienen, ¿cuáles son los recursos que nosotros tenemos en la ley de la propiedad industrial? El primer recurso que nosotros tenemos es el recurso de reconsideración. Vamos a ver en qué consiste el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración procede en contra de la negativa de una patente, del registro de un modelo de utilidad o diseño industrial, y esto se presenta ante el INPI en un máximo de 30 días. Obviamente que le estoy diciendo 30 días, son 30 días hábiles. 30 días hábiles contados a partir
de la notificación de la negativa que nos dio el INPI para otorgarnos la patente o el registro de un modelo o de un diseño industrial. Y evidentemente este recurso de reconsideración se tiene que presentar adjuntando toda la documentación probatoria que se estime conveniente, ¿sale? En este caso, el INPI, una vez que recibe la documentación solicitando el recurso de reconsideración, el INPI decide si confirma o no confirma. Y evidentemente, cualquiera que sea la respuesta del INPI a nuestro recurso de reconsideración, tiene que ir fundado y motivado, ¿sale? En caso de que sea negativa, y te dice, no te doy la patente por el dispositivo, por un teléfono, no te doy la patente, pues así queda, ¿no? Vuelve a darnos los fundamentos de derecho por los cuales no procedió nuestra patente o nuestro registro. En caso de que sí nos la da, primero nos la dio, pero en el recurso de reconsideración ya nos otorga el registro o la patente, entonces, además de respondernos, esa afirmativa se publica en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta, dependiendo de lo que estemos pidiendo, para que empiece a surtir sus efectos, ¿sale? Otra de las actividades que realiza el INPI, además del recurso de admitir los recursos de reconsideración respectivos, son las inspecciones. Las inspecciones las realiza el INPI para comprobar el cumplimiento de la ley a los sujetos que están obligados, ¿no?, a cumplirlo, y se realiza conforme a dos procedimientos. Uno, requerimiento de informes y datos, y dos, propiamente las visitas de inspección, ¿vale? En el caso de requerimiento de informes y datos, es cuando nosotros le pedimos algo al INPI, y entonces el INPI, para poder responder, previamente tiene que realizar una inspección, y como resultado de esa inspección ya nos va a responder lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿sale? En el caso de declaratorias administrativas. Y el otro, que son visitas de inspección, durante la vigencia de los derechos patrimoniales de cualquiera de las figuras que analizamos, el INPI puede realizar la visita de inspección que quiera en el momento que lo desee. No permitirles la inspección en cualquiera de los dos procedimientos del requerimiento de informes y datos o la visita de inspección es una multa para nosotros, que no dejamos al INPI hacer la inspección. Todas las personas que están obligadas con el INPI y que nos soliciten un informe requerido sobre cualquier situación, tenemos un plazo máximo para contestar los informes que nos pide el INPI, máximo de 15 días contados a partir de la fecha que nos notificaron, ¿sale? Que surte efectos. Denme un instante. Listo. Recuerden entonces, cuando el INPI nos pide alguna información, algún requerimiento, tenemos nosotros como sujetos obligados 15 días para responder ese requerimiento. 15 días hábiles, ¿vale? En el caso de las visitas de inspección, estas se realizan exclusivamente en días y horas hábiles. Y evidentemente se realizan por personal del INPI debidamente notificado, identificado y autorizado, perdón. Ahora bien, no sé si han visto en las noticias que luego se realizan operativos para mercancía pirata en Tepito y siempre salen en las noches, ¿no? Siempre las noticias sale que estas actividades están realizando en la noche, en la madrugada. Evidentemente la policía o las inspecciones no se van a realizar en Tepito en un día y hora hábil, es imposible hacerlo. Entonces se pueden habilitar fechas y horas inhábiles para realizar las visitas de inspección, obviamente alegando la naturaleza determinada del acto, ¿sabes? Pero de entrada se realizan en días y horas hábiles, pero se pueden habilitar días y horas inhábiles.
Durante la inspección se pueden tomar fotografías o videos y la persona que está ocupando el inmueble tiene que autorizar la inspección. Como resultado de la inspección se levanta un acta circunstanciada. El acta circunstanciada contiene una relatoría del inspector, qué es lo que encuentra, cuál es el estado de las cosas que guardan el local donde se realiza la inspección. Ahora bien, si en caso de la inspección se detectan flagrancia en productos que hay allá, por ejemplo, nos están acusando, la inspección se realiza en este local y la inspección tiene como finalidad comprobar si se realizan o no copias ilegales de algún videograma. Y si llega el inspector y se da cuenta que aquí tenemos un laboratorio de copiado, hay flagrancia. Entonces, en el caso de que en la inspección el inspector se da cuenta de que hay flagrancia, procede el aseguramiento de equipos, instrumento, registros, documentación o mercancías. De nuevo, aseguramiento de equipo, instrumentos, registros, documentos o mercancías. Procede entonces que llega, si aquí tenemos un laboratorio clandestino, procede que llegan y dicen, a ver, aseguren todo lo que hay. Entonces, en este caso, el INPI se lleva todo aquello que constituye una prueba en nuestra contra, una prueba de que sí se está cometiendo una infracción o en su caso un delito. Ahora bien, si como resultado de todo el procedimiento se acredita una infracción administrativa y las partes no reclaman la mercancía asegurada, transcurridos 90 días, esa mercancía asegurada que no fue reclamada o bien se puede donar a instituciones de beneficencia o bien se va a destruir. Si esa mercancía que si todos los quemadores que encontraron en este local durante la inspección, todos los quemadores del laboratorio se los llevan y nosotros no los reclamamos, tenemos 90 días para reclamarlos. Si nosotros no lo reclamamos, el INPI o bien lo da a la beneficencia pública o bien lo destruye. ¿Sale? Ahora ya seguimos con infracciones y sanciones administrativas. Pero estoy viendo que nuestro video ya dura 27 minutos, entonces, como lo habían comentado, me lo hicieron saber en el chat, entonces vamos a llevar las clases de un modo tranquilo, todavía tenemos tiempo, entonces hasta aquí vamos a dejar esta primer cápsula de nuestra última unidad. Cuídense mucho y después les envío la siguiente. Nos vemos.